A debate. Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Horacio Esquivel, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Horacio, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Alberto. Horacio, este asunto, pues bueno, es recurrente porque es una manera natural y además inevitable. Todos esperamos llegar a ser adultos mayores, pero esto se vuelve una carga en un país como México. ¿Cómo nos ha ido en los últimos 40 o 50 años? Porque siempre es recurrente, ¿no? Nuestros ancianos, nuestros adultos mayores no tienen las condiciones de salud, el acceso a ingresos. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo hemos resuelto esto en los últimos años, Horacio? Pues mira, he estado revisando algunas cifras. Hoy día, en lo que mencionaban ustedes, programas de adultos mayores, hay alrededor de 22 millones. Entre 22, quizá un poco más, pudiera ser hasta 25 millones, porque ahí, pues como recientemente se publicó, hay un artículo del colega Carlos Ursúa en Nexos, no está muy claro si son 22 o 25 millones. Pero vamos a suponer que son 22 millones de personas que están dentro de lo que es adulto mayor y que son beneficiarios de programas sociales. Realmente tienen una situación complicada y muy precaria. Se habla mucho de la gente que no entró al sistema laboral antes de la ley del 97, que fue cuando cambió el sistema de pensiones, y que la van a tener muy difícil cuando se retiren en algunos años, quizá 20 años. Pero el adulto mayor que ya está padeciendo esta situación realmente la tiene muy complicada porque pues una vez que se han retirado de su trabajo ya dependen mucho de estas ayudas directas. Entonces se vuelve un problema porque mete mucha presión al sistema de pensiones. Aquí hay dos esquemas que son el contributivo y el no contributivo. Estamos hablando del sistema no contributivo, que es el que apoya a los adultos mayores en programas de ayuda directa, y el de para el que digamos aportaron durante su vida laboral y que depende del Instituto del Seguro Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE, pues reciben una pensión también ahí. Esos son, digamos que los privilegios. Pero es una situación compleja porque pues evidentemente no hay una infraestructura adecuada en el país, sí, como para atenderlos en temas de salud, que es donde más gastan. Ahí quisiera yo que nos detuviéramos, Horacio, porque pues bueno, hay versiones y visiones sobre todo que dicen que bueno, un adulto mayor ya no come mucho, ya no requiere de vestimenta, pues realmente ya consume poco. Pero ¿cuáles son las verdaderas necesidades de estos adultos mayores? Es que mira, el adulto mayor puede que no compre como los jóvenes vehículos o ropa, pero gasta muchísimo en salud. Entonces mete una presión enorme al sistema de salud en el país. Hablando de México, pues como tú sabes, en los últimos años ha habido una precarización del servicio, entonces se vuelve más complicado porque la población en México evidentemente está envejeciendo, entonces se van acumulando más adultos mayores a un sistema que ya de por sí está rebasado, si no es que colapsado, Alberto. Ese es el gran tema, Horacio, porque lo que requiere un adulto mayor generalmente es atención de diferentes enfermedades o los mismos achaques, y lo digo con todo respeto, de la edad. O sea, todos vamos para allá, esperemos llegar, y empiezan a sufrir ya del sector salud, y a sufrirlo porque la atención está muy mala. Pero entonces es ahí donde el panorama se vuelve sombrío en estos momentos, porque ¿quién los va a atender con este sistema de salud pública que tenemos? Es un gran problema para el sistema de salud y para ellos, porque finalmente son los que lo padecen. Entonces, evidentemente, pues medicinas, atención médica son costosísimas, y en la medida que la gente envejece, las necesidades son mayores. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo vamos a sostener una población que cada vez es mayor con otra población que se está integrando al mercado laboral y que con sus aportaciones va a mantener a las que ya se retiraron? O sea, es una labor, digamos, de sustitución, donde los jóvenes van aportando al sistema de pensiones, pero este sistema de pensiones, además,
fue calculado para una época en la que la gente vivía 65 años, cuando mucho, ¿no? Ajá. Entonces se jubilaban, vivían 2, 3 años y ya, se morían. Entonces el sistema actuarial así estaba diseñado. Hoy día la gente, con padecimientos o no, pero vive cerca de los 80 años. Entonces estamos hablando de, en el mejor de los casos, para el sistema de pensiones, 10 años más de vida, que tiene que dar este servicio a una población que además es mayor cada año que pasa, porque la fecundidad es menor y la tasa de mortalidad en el país también está deteniéndose, es menor, ¿no? O sea, la gente vive más tiempo. Entonces no hay esa tasa de reemplazo que se requiere para que el sistema funcione adecuadamente como estaba diseñado originalmente, Alberto. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa, Horacio Esquivel, y regresamos con este tema, cómo nos está yendo en el envejecimiento de México. Ya está con nosotros también Víctor Valdivia Moreno, analista económico. Nos vemos en 2 minutos. Los mexicanos no siempre apoyamos a los adultos mayores, ni como ciudadanos, ni como gobierno. Así lo dijo Saúl Arellano, investigador de la UNAM, en entrevista con Mega Noticias. Estamos incumpliendo con sus derechos, sobre todo porque hay elementos marco. En el año 2002 se llevó a cabo la cumbre o la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, la Cumbre de Madrid, y de ahí se derivó el Plan de Acción Mundial de Madrid. Esto no se ha cumplido, pero para nada en México. No tenemos una política para el envejecimiento activo, por ejemplo, que es uno de los grandes requisitos y el gran aporte que hizo la Asamblea. No estamos teniendo un sistema educativo nacional que se adapte a las necesidades de la población adulta mayor para tener empleos, para seguir ocupados, para que aquellas personas que siguen teniendo energía, capacidades, ganas de trabajar, lo puedan seguir haciendo en condiciones de seguridad, en condiciones de dignidad, y aprovechar los saberes acumulados. Eso es, Horacio Esquivel. Le damos la bienvenida a Víctor Valdivia, analista económico. Víctor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ya platicábamos. Una de las prioridades es el sector salud público, que los atienda con dignidad. Empiezan a salir un montón de enfermedades cuando llega uno a ser adulto mayor. Y la otra que nos decía el especialista es que hay algunos que llegan en buenas condiciones a los 70, 75,
¿Qué hay que hacer? Nada más tenerlos ahí, que les dé el solecito y que casi no caminen, Víctor, pues eso no es una vida digna, ¿o sí? No, sobre todo porque tenemos que entender, hace un momento estaba escuchando a Esquivel lo que estabas comentando, muy interesante, por cierto, muy atinado en todo sentido, como siempre con el maestro. Y algo que tenemos que entender es que la población en México está cambiando, pero está cambiando también la forma de vivir y la forma de entenderlo. Durante años siempre se decía México es un país de jóvenes, y es verdad, durante muchos años lo fue, pero tenemos que entender que entre 1970 y el 2023, el porcentaje de la población de 0 a 14 años se disminuyó del 46 al 23%, o sea, a la mitad de como estábamos acostumbrados a cuando estábamos naciendo. Sí. Y la de 15 a 29 pasó de 26 a 24%. En contraste, la población de adultos de 30 a 64 años aumentó de un 24%, como estaba en la década de los 70, a un 43% actualmente. Ya Entonces se dio la estamos hablando vuelta. que el porcentaje... Le dimos Dime. la vuelta, le dimos la vuelta. En nuestras generaciones, Sí, ya se le dio la Víctor, vuelta. veíamos que éramos muchos niños, ¿no? Y ahorita ya no, Sí. ya dio la vuelta. Ahora son más los adultos que los niños. Sí, es lo que estamos comentando, lo que comentaba el maestro Esquivel hace un momento, y eso es a lo que le estamos girando. Entonces tenemos ahorita una población que toda la curva está cambiando. Todavía no terminamos de dar el giro completo, ya no somos tan jóvenes, inclusive México desperdició ese bono de población joven, lo desperdició, lo dejó perder, como muchas cosas. Y tenemos que entender que cuando estamos hablando de adultos mayores, en la década de los 70 ya se incrementó, actualmente se incrementó más del doble, ya pasó del 4 al 10%. Y estamos hablando de gente de arriba de 70 años. Entonces, son esos elementos los que tenemos que entender. La población mexicana ya no está como antes, ya no somos el país eterno de los eternos jóvenes, ya no. Ya somos un país de adultos, inclusive la mediana en la estadística de INEGI del año pasado ya no estaba en los 24 años, que era la mediana, ahora está en los 29, ya más cerca de los 30, y se sigue moviendo. Y cada año se va a seguir moviendo más porque la población tiene menores hijos, pero también, como comentaba el maestro Esquivel, atinadamente, todo el sistema de salud ha hecho que cambie. La gente se cuida más, la gente tiene más cuidado que antes, entonces está llegando a niveles de vida mucho más longevos. Ya pasó la barrera de los 70 años, lo está pasando. Pese a que el sistema de salud no es como el de Dinamarca y el sistema de salud pública deja mucho que desear. Pero sí son los elementos. Y aquí tenemos el problema de que la población está superando a las políticas públicas. Todas las políticas que se empezaron en los 70s y en los 80s de la familia pequeña vive mejor, menos hijos, funcionaron muy bien. Funcionaron muy bien. Actualmente las familias mexicanas están teniendo más 1 o 2 hijos, ya no es como antes. O sea, yo tuve 4 tíos, mi abuela llegó a tener 5 hermanos, mi abuela tuvo 7 hermanos, mi bisabuela, no, la cuenta ya era enorme. O sea, ya esa parte ya se va reduciendo, cada día son más. Ahora ya estamos hablando de que la familia tiene 1 o 2 en promedio. También está habiendo un fenómeno de que cada vez los mexicanos se están casando a mayor edad. Ya no es tanto como antes de que se casaban a los 20 años. Ya, si a los 23 sigues soltero, estás quedado, también esa parte ya pasó a la historia. Sí. Es la parte que tenemos que entender. Entonces, todo esto se está viendo reflejado. Sí. Sí. Aquí, déjame preguntarle a Horacio Esquivel con este razonamiento que nos acabas de dar, Víctor Valdivia. Pues el gobierno actual dice, nosotros hicimos que fuera universal el apoyo a los adultos mayores. Creo que eso hay que reconocerlo, ¿no? Porque pues, reciben un dinerito tan solo por el hecho de su condición de edad, Horacio. Sí. Adelante, ¿Me escuchas, Horacio. Alberto? Sí, te escucho. Mira, sí, reciben un dinero, pero ese dinero que es insuficiente para subsistir, ahorita son 6,000 pesos bimestrales para cada adulto mayor, meten una presión enorme a las finanzas públicas. Entonces ahí, como son, al ser pensiones no contributivas, quiere decir que el gobierno tiene que sacar de los impuestos que se generan para pagar a esos adultos mayores. Y eso implica, como todo en la economía, dejar de hacer otras cosas con ese dinero. Es más, estamos hablando de 500,000 millones de pesos. El presupuesto para este año son 9 billones, entonces es de la novena parte, bueno, la 18ª parte más o menos, ¿no? O sea, del presupuesto total,
que se dedica, si dividiéramos en 18 partes, bueno, esa parte, esa medida que es muchísimo, se tiene que dedicar al pago de adulto mayor. Entonces, para las finanzas públicas, porque además hay que decir, no es el único programa social, es un gasto muy fuerte y mete mucha presión, porque además, con lo que comentaba Livia, cada vez se van sumando más adultos mayores que no contribuyen a esta pensión y que generan ese gasto, o sea, esa presión adicional a las finanzas públicas. Entonces, es un problema que va en crecimiento, pero no en crecimiento acelerado, donde además de este dinero que les tienes que ir dando, pues tienes que generar una infraestructura de salud que no tienes actualmente y que para la cual pues tienes que destinar otra cantidad de recursos adicionales, ¿no? Que es muchísimo mayor a estos 500 mil millones de pesos, porque pues hacer hospitales no cuesta lo que se gasta en una pequeña población. Claro. Y otra cosa que comentó Olivia que me pareció muy interesante, bueno, una es el resumen, creo que es la población de México ya envejeció, está envejeciendo. Y algo más dramático es donde están naciendo hijos es en zonas donde hay una menor o un menor desarrollo relativo en términos de educación, de infraestructura, están creciendo en comunidades rurales, donde hay el nivel educativo de las poblaciones. Entonces, ¿a qué están destinados estos niños que están creciendo? Pues a la informalidad, en el mejor de los casos, si no es que a algo que sí crece mucho en México, que es el crimen organizado. Sí, caray. Híjole, qué interesante esta situación. Horacio Esquivel, Víctor Valdivia, vamos a hacer una pequeña pausa, Víctor, y para que regresemos con este tema del envejecimiento y cambian también las costumbres. Antes, pues bueno, las familias atendían a los adultos mayores, a los bisabuelos, a los abuelos. Ya eso también se está acabando. Volvemos en 2 minutos. Descubre México. Una de las grandes formaciones rocosas de la naturaleza se encuentra en Peña de Bernal, un pueblo mágico lleno de belleza y que se localiza a poco tiempo de la ciudad de Querétaro. Esta obra de arte natural nació de un volcán que perdió su fuerza y al apagarse moldeó este gran bloque de piedra desde hace más de 65 millones de años. La peña es el tercer monolito más grande del mundo y cerca de ella se puede hacer múltiples actividades físicas como senderismo o escalar. El poblado recibe miles de visitantes cada 21 de marzo para el equinoccio de primavera. Un gran desfile se puede disfrutar todo el día, acompañado de danza, música, exhibiciones y artistas para la sorpresa de todos los que llegan a recargar su energía en un ritual místico. Peña de Bernal es la escapada ideal de fin de semana. La naturaleza, historia, artesanía y gastronomía mexicana son parte de la fórmula perfecta para liberarte del estrés de la ciudad.
con este tema, el envejecimiento de México, sus adultos mayores. México registra un incremento en su población mayor de 60 años y más. Pero, ¿estamos listos para tratar con este sector? ¿Cuáles son sus condiciones? En entrevista con Mega Noticias nos dio algunos detalles el doctor Jesús Felipe González Roldán, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Mira, desafortunadamente no estamos preparados y no estamos estableciendo las condiciones a lo que nos vamos a enfrentar en 25 años. México perdió un bono poblacional en donde la mayoría, a principio de este milenio, de este siglo, la mayoría de nuestros habitantes eran menores de 18 años y para el 2050 la mayoría de los habitantes van a estar por arriba de los 50 años. Y hoy, por ejemplo, tan solo en la formación de recursos humanos en salud, seguimos privilegiando pediatras y ginecobstetras y menos personal en términos especializado en atención geriátrica, en atención de problemas de salud mental que se van a enfrentar en esas edades, en términos de preparar nuestras ciudades para la movilidad de las personas mayores y, como bien señalas, la segregación, la discriminación. Víctor Valdivia, aquí dos cuestionamientos para ti. Uno, ¿qué significa el que hayamos perdido este bono generacional, que se nos fueron los jóvenes en los 25 años? Y dos, el comparativo, pues, siempre que es buena referencia, ¿cómo le va a los adultos mayores, a nuestros vecinos acá en los Estados Unidos? Híjoles, que son dos preguntas que nos puede llevar un programa completo cada una. No, rápido, vamos, tienes 2 minutos. Ok, en el primer punto que tenemos que entender, este bono de población que perdimos fue la oportunidad de forjar capital humano, forjar talentos, forjar gente que pudiera apoyar el crecimiento económico del país. ¿En qué sentido? Tanto con mano de obra calificada como con talentos que se pueden estar formando. Vamos, cuando tienes una gran población, cuando tienes más de 20 millones de gente en edad de estudiar, está en la universidad, arriba de 17, 18 años, de esos 20 millones, ¿cuántos artistas puedes generar? ¿Cuántos ingenieros, cuántos abogados, cuántos talentos? Vamos, alguna vez estaba platicando en el ITAM y ellos tenían un análisis muy interesante de que México podía haber mandado un hombre a la luna porque teníamos las mismas condiciones que Estados Unidos en la década de los 60 y no se hizo esa oportunidad, se perdió. Esos talentos, esos ingenieros. Con Jim Towley fue precisamente quien sacó esta investigación. Perdimos esa oportunidad. Ya los muchachos ya no están en la universidad, ya no están en edad de estudiar, ya no están en edad para estar creando, ya están otros problemas. Perdimos ese bono. Ese bono ha ayudado a la India, ha ayudado a China, ha ayudado a muchos países. Nigeria, ahorita que está creciendo mucho, se está apoyando en este bono de población. Estados Unidos, en algún momento, su crecimiento económico fue por este baby boomer, este boom de los bebés después de la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la oportunidad que acabamos de perder. Que ya la dejamos ir. Sí. Entonces, ¿y cómo le va a los adultos mayores en Estados Unidos? Y esa misma pregunta también para Horacio Esquivel. Vas primero, Víctor. Es que ahorita comentaba ya algo que es muy importante que tenemos que entender. Efectivamente, están recibiendo el apoyo del gobierno, pero muchos lo hemos criticado. Tú sabes que en este foro lo he criticado con algunos invitados tuyos, no porque esté mal que se le dé, sino porque es preocupante el peso que tienen las finanzas públicas y que no vemos la manera de dónde pueda venir. Y sobre todo porque está aumentando la cantidad de adultos mayores y no estamos aumentando la capacidad que tengan ellos para tener una pensión. En Estados Unidos tenemos ahorita, curiosamente, muchos adultos mayores que con la pensión que reciben se están viniendo a México para que los cuiden en México, para que los apapachen en México, en Valle de Bravo, en Cancún, en Durango, en San Luis, en Aguascalientes, etcétera, o en la Ciudad de México, que están buscando estos centros donde los atiendan, los cuiden, los velen y lo están pagando con sus pensiones. Pero es un sistema de pensiones radicalmente diferente al que tenemos en México, que es lo que muchas veces hemos criticado ahora que estuvo tan de moda toda esta parte, que es lo que nos hace falta. El que estén recibiendo apoyos económicos de 6,000 pesos cada 2 meses no está garantizando que puedan tener una vida digna. Un adulto mayor con 3,000 pesos al mes no puede vivir. Y sobre todo que tenemos adultos mayores que están en calidad de abandono. Sí. Entonces tenemos toda esta materia para que realmente puedan tener un retiro digno, sí, un retiro bastante mejor que el que están teniendo ahorita. Permíteme, Víctor. Vamos con Horacio Esquivel para que nos diga este mismo punto. O sea, en Estados Unidos, pues, se vienen a vivir aquí y aquí que los atiendan, pues entonces sus pensiones están re buenas, Horacio. Sí,
Bueno, habría que ver por segmento de población, pero en general yo digo que la están pasando muy complicada porque mucha de la población que ha migrado pues es población con un bajo nivel educativo, y ese es el gran problema de la migración mexicana en Estados Unidos. Es gente con muy bajo nivel educativo que trabajó básicamente en actividades de bajo valor agregado, como puede ser el comercio o principalmente la agricultura. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de Oxnard, que es uno de los consulados principales en California, donde mucha de la población migrante ni siquiera habla inglés y tampoco habla español, incluso hablan sus lenguas de origen. Entonces, se habla de niveles educativos muy bajos, de segmentos poblacionales donde el ingreso es también muy limitado y que al llegar a la tercera edad pues la van a tener complicada, si no es que ya la están padeciendo. En México, pues realmente no hay condiciones para recibirlos, o sea, si ahorita se regresan, ya no digamos todos, una cantidad importante, México no tiene la capacidad de recibir a esa cantidad de gente. Sí, pero creo que a lo que te referías, Víctor, es norteamericanos ya pensionados se vienen a vivir a México y la pasan bomba. Es correcto. Con Horacio comparto el análisis. Efectivamente, la gente de la tercera edad que migró a México no se va a regresar. Pero lo que estamos teniendo un fenómeno es al revés. Son norteamericanos y canadienses que vienen a México porque les rinde mejor su ingreso, su pensión, que en Estados Unidos. Sí, así es. Híjole, Horacio Esquivel, pues bueno, el panorama no es halagador. Y pues bueno, ¿qué puede uno hacer para garantizar pues tener cierta solvencia económica cuando llega uno a los 65 o 70 años de edad? Mira, pues uno es que la gente en su vida laboral, durante sus años productivos, invierta en lo que pueda, ¿no? Porque evidentemente el sistema de pensiones ya cambió y muy difícilmente, a pesar de las reformas que se han planteado, ni siquiera habría las posibilidades desde el punto de vista fiscal para que el Estado se haga cargo de ellos. Entonces, la gente pues tendrá que ver, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, ver por sí misma durante su vida productiva para hacerse de esos activos que le permitan vivir, pues ya no digamos con holgura, pero al menos dignamente en su vejez. Sí, exacto. ¿Qué hay que hacer, Víctor Valdivia? Por lo que dice, durante nuestro proceso productivo, pues haber comprado algún bien raíz, algún terrenito con lo que se pueda, para ya después en la vejez, pues venderlo y ese dinerito que sea un sustento. ¿Cómo hacerle, Víctor? O rentar este bien inmueble que compren, o hacer inversiones en distintas áreas, hacer fondos de inversión. Algo que hemos clarificado mucho es que necesitamos una verdadera transformación en el sistema de pensiones para que la gente pueda invertir. Depender del Estado, comparto con el maestro Esquivel nuevamente, tiene toda la razón. No puede la gente depender del Estado, y menos ahorita con las pensiones que se vienen. Tiene que buscarse su propia manera y tiene que ser a través de inversiones, a través de fondos de inversión, a través del ahorro, pero sobre todo invertir. No es tener el dinero bajo el colchón, es saber invertirlo. Saber invertir en negocios, invertir en la bolsa de valores, tener un poco de conocimiento de cultura económica financiera para poder hacer inversiones y poder tener un resguardo para futuro. Que aquí es el problema que tenemos. El mexicano no tenemos una cultura del ahorro. Ahorita simplemente, te lo voy a poner así de fácil. Ahorita tenemos muchos analistas, estamos viendo con la huelga del Monte de Piedad, si esto se sigue, cómo puede afectar a la gente que va a empeñar cosas para sus vacaciones en Semana Santa, y si la huelga se alarga, ¿qué va a pasar con el regreso a clases, por ejemplo? Y todo esto es producto de una cultura del ahorro que no tenemos. Y es que el ir al Monte de Piedad es, digamos, una mala práctica, ¿no? O sea, tiene que ser una emergencia, pero ya tenerlo así por default, nos vamos de vacaciones, viene diciembre, los regalos, no lo sé, pero pues el panorama no es muy bueno, Víctor, Horacio. Hay que echarle ganitas y yo me quedo con eso que dijiste, Horacio, aquí cada quien se rasca con sus propias uñas, porque desafortunadamente así es, el gobierno no pone las condiciones y entonces cada uno de nosotros como ente independiente es pues a librarla como podamos. Gracias, Horacio Esquivel, catedrático de la UNAM, Víctor Valdivia, como siempre, analista económico. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias en un tema que nos va a tocar a todos. Eso esperemos que nos toque. Vamos a hacer una pequeña pausa nosotros y regresamos con mucha más información. Gracias a los dos.
Gracias a ustedes por